Presentación, discursos de la exclusión. Con estas láminas queremos presentarles algunas de las áreas en las que pueden darse este tipo de discursos de rechazo y de exclusión. Comencemos. Tomamos del texto de Rosalía del Río tres nociones: estereotipo, prejuicio, exclusión. Consideramos que son fundamentales para entender estos procesos de relación de uno con el otro y sobre todo la creación de imágenes erradas con relación al otro. Estereotipos son creencias mantenidas de individuos o grupos sobre grupos o individuos creadas y compartidas. Generalizaciones inexactas mantenidas sin una base adecuada. Formas erróneas de pensamiento que no coinciden con la realidad. Es importante considerar que pueden ser positivos como negativos. Prejuicio es el juicio previo. Es una actitud hostil o desconfiada sin suficiente justificación hacia una persona por pertenecer a un grupo. El prejuicio se basa en el estereotipo. Suelen ser negativos. Finalmente, la exclusión es el paso a la acción de un pensamiento prejuicioso que conduce al rechazo y la discriminación de otros. Como se ve, aquí hay una secuencia que va desde el pensamiento, los estereotipos, el prejuicio, que ya de alguna manera conlleva una cierta actitud, hasta la exclusión cuando ya se pasa a la acción. En esta lámina hemos reunido algunos de los sectores o temas en los que podemos encontrar operando los estereotipos, los prejuicios y la exclusión. Muchos vienen de textos ya conocidos, mientras que otros provienen de la participación de estudiantes en cursos similares a este. El sexo, que tiene larga data, podemos incluir aquí todo el trato hacia la mujer a través de los siglos y más recientemente todo lo que tiene que ver con la diversidad sexual. La raza o lo étnico, nuevamente con un largo historial y que aún hoy en día, como la prensa lo recoge recientemente, sigue siendo objeto de múltiples enfrentamientos. La religión, también el debate y los enfrentamientos religiosos ocupan buenas páginas de nuestra prensa. La discapacidad es una de las áreas que se ha trabajado bastante desde el punto de vista del lenguaje, desde el punto de vista del tratamiento para las personas con discapacidad, pero también es un espacio de exclusión. Características físicas. Aquí podemos reunir cuando las personas son obesas, cuando las personas presentan una delgadez extrema, o alguna otra característica física. Hablamos de la escolaridad, cuando las personas tienen un nivel de escolaridad básico o avanzado. En este caso, para mucha gente, el nivel de escolaridad básico pues, es penalizado con el prejuicio. Deficiencia o carencia de habilidades profesionales es una de las áreas que también se considera objeto de la exclusión. Condiciones de salud, bajo poder adquisitivo, exclusión por edad. Muchas veces los ancianos o las personas mayores se quejan de eso, en el sentido de que se les excluye de muchas actividades por su edad. Y finalmente el lenguaje, y en este caso tendría que ver con la forma de expresarse, que también puede generar cierto rechazo para algunas personas. Entonces aquí de manera sucinta algunas de las áreas en las que tenemos que focalizar al momento de trabajar con lo de los discursos de exclusión. Vamos a mostrar a continuación algunos ejemplos de estas áreas de exclusión. Y comenzamos con el racismo apoyados en los textos de Michelle Asensio. Indica esta investigadora que la actitud violenta aprendida que asume una persona o un grupo de gente que se siente, con razón o sin ella, amenazada por personas con las que vive en estrecha cercanía y de las que generalmente depende en cierta forma,
es lo que genera la actitud racista. Piensen en nuestra época colonial, cuando teníamos un grupo grande de esclavos que eran precisamente rechazados por un grupo pequeño de amos, de capataces, que dependían del trabajo de ellos. En segundo término, comenta Asensio, que generalmente no es la persona la que provoca el racismo, sino un rasgo físico o cualquier otra característica que la sociedad ha señalado como insoportable y que por ello despierta el rechazo. Nuevamente aquí podemos pensar en qué es el color de piel, la proveniencia, y pensemos en nuestras comunidades indígenas a lo largo de todo el continente, que han sido objeto de ese racismo. Asimismo, históricamente, las comunidades descendientes de africanos. En tercer término, el racismo es un discurso de exclusión que espera que sus receptores lo internalicen y actúen en consecuencia. Y tal vez este sea uno de los rasgos más perversos, y es lo que se ha dado en llamar el endorracismo, y es cuando la persona que es objeto del rechazo lo asimila y es capaz de justificarlo. Y eso lleva a prácticas como la del blanqueamiento, por ejemplo, en la que la persona que es excluida se ve a través de los ojos de aquel que la agrede, de aquella persona que lo rechaza, y es capaz de asumir a sí mismo sus valores. Aquí tenemos racismo y lenguaje. Observen cómo hay marcas de racismo que se pueden colar en expresiones, como esta que recoge aquí esta publicidad. Por el cuerpo se reconoce la verdadera negra. Estamos hablando, o en la publicidad habla allí de una cerveza, y la asimila en la imagen a esta mujer, y con ello se hace eco de uno de los grandes estereotipos, y es la vinculación de lo negro, en el caso de hombres y mujeres, con la sensualidad, la sexualidad, el salvajismo. Esto mismo lo podemos ver vinculado a dichos, a chistes, a memes. Y lo traemos aquí al curso precisamente como un llamado de atención con relación a los impulsos que se pueden utilizar, pues muchas veces en imágenes, videos, publicidad, podemos encontrar este tipo de discursos racistas. Y es aquí justamente cuando se nos cuelan en los materiales los impulsos que son involuntarios, es decir, hay allí algo que está hablando de cultura, pero tal vez no de la manera en que queremos hacerlo. Los medios también pueden hacerse eco de esas expresiones racistas. Vean este titular de prensa: le salió el indio, hablando del presidente Toledo. Nosotros muchas veces podemos hacernos eco también de ese tipo de expresiones y sin quererlo. Son expresiones que van quedando en la lengua, cuando por ejemplo para decir que no sabemos algo decimos que estamos tirando flechas. Si tenemos conocidos de las comunidades indígenas, pues posiblemente eso no les haga mucha gracia, y es porque estamos precisamente denigrando de lo que puede ser un hacer de esas comunidades. Y habría que preguntarse si cuando ellos lanzan las flechas efectivamente no saben lo que están haciendo. Creo que es precisamente un gran descubrimiento de los haceres y los saberes de esas culturas. Aquí racismo y publicidad tomados de Internet. Tenemos dos ejemplos. A mano izquierda, los potes de leche tienen que ver con un proyecto de visibilización de uno de los componentes de la sociedad mexicana. El pote de leche de la derecha es la imagen actual, mientras que el pote de leche de la izquierda, con esta otra familia, es la propuesta para reconocer diferentes colores de piel en la sociedad mexicana.
En el caso de la derecha, del Texican Whopper, una publicidad de hamburguesa, se recogen imágenes estereotipadas del estadounidense y del mexicano. Observen el cowboy estadounidense y el hombre regordete, bajito, con la bandera mexicana para identificarlo. El caso Speedy González lo pueden encontrar en las redes explicado. Un breve resumen les damos por aquí. Se trata de la protesta de un grupo de latinos en los Estados Unidos que criticaban esta comiquita por la imagen que daba del mexicano. Y la imagen a la que se referían era es la que tienen aquí en la parte superior derecha del mexicano como flojo, como persona que duerme todo el día. En contraparte, en México, esta era una comiquita muy apreciada porque el ratón permanentemente dejaba en entredicho y vencía al gato con su astucia, con su viveza. Entonces queda clara la idea de que el estereotipo puede jugar en doble sentido, puede ir en positivo, que es un poco este caso el ratón versus el gato, como puede ir en negativo, que era la defensa que hacían los grupos al aludir a la imagen que se estaba dando en los Estados Unidos del mexicano. Otro ejemplo que traemos es el del bilingüismo y sus enfoques. Siempre se ha dicho que una lengua es una visión del mundo, y en este caso nos vamos a referir a varios ejemplos, todos centrados en Venezuela, que tienen que ver con las lenguas en contacto, lenguas que conviven. Aquí tomamos de la bibliografía especializada dos modelos, un modelo de transición, un modelo de mantenimiento. En el primer caso, se enseña la lengua materna con la finalidad de poder pasar posteriormente a una segunda lengua que generalmente es la lengua oficial. En el segundo modelo, se mantienen ambas lenguas y se aspira al desarrollo de una educación bilingüe. Y es el modelo que se está siguiendo en el país, lo van a ver en las próximas 4 láminas que no vamos a comentar, sino que les dejamos aquí para que las lean. En las láminas precedentes tenían contenidos provenientes de textos oficiales con relación al bilingüismo. En esta lámina y en la siguiente, dos ejemplos concretos del Wayuunaiki, hablado en la zona fronteriza con Colombia. En este caso mostramos un periódico. En la lámina que sigue tenemos emisión de radio. Y sabemos recientemente de los talleres que se han estado haciendo para que la Enciclopedia Universal Wikipedia también tenga contenidos en lengua Wayuunaiki. Entonces, este es el alcance que va teniendo en este momento pues toda la labor de diferentes grupos con respecto a esta lengua. Un caso de lengua minoritaria en Venezuela lo representan los patuás de Huiria y el Callao. Como dice aquí, el patuá es la única lengua minoritaria de origen francoafricano y se habla solo en el extremo oriental de la península de Paria y el Callao. Es un tema sobre el que muy poco se habla, pero en realidad hay una comunidad en Paria que no solo mantiene esta lengua, sino también una serie de culturas, de prácticas culturales muy cercanas a las de las islas del Caribe. El último ejemplo que presentamos tiene que ver con la discapacidad auditiva y al mismo tiempo con la lengua de señas.
Llama nuestra atención aquí cómo podemos estar siempre atentos a otras lenguas extranjeras y no tanto a la lengua de señas que tenemos tan cerca, porque en nuestra comunidad cercana siempre hay personas con alguna discapacidad auditiva. Entonces queremos llamar la atención con relación a que aquí también estamos frente a una cultura distinta que tiene una lengua propia y con la que debemos entrar en relación para evitar precisamente la discriminación y la exclusión. En esta lámina compartimos algunas de las referencias bibliográficas que hemos utilizado, asimismo los sitios de internet visitados, y les agradecemos la atención. En la próxima lámina, con una expresión muy propia, precisamente de la lengua de señas.